tiene interés. Miren, el 25 de octubre presentamos esta encuesta, la hicimos en el mes de septiembre y los economistas aragoneses es lo que pensamos, ¿vale? Es nuestra opinión. Vale. Es la cuarta encuesta de coyuntura del colegio, recaba la opinión de todos los colegiados, los resultados se han obtenido a través de una encuesta realizada a una muestra representativa de 1.448 economistas y tiene una fiabilidad del 95,5% y un margen de error del 3%. Por tanto, científicamente es impecable. Los temas de actualidad incluyen algunas preguntas sobre cuestiones candentes relativas a la amnistía fiscal, el copago sanitario, el tamaño de la administración pública o la salida de España del euro. Todas estas cosas se preguntaron. Si no las ven reflejadas es que no tuvieron mucha respuesta. De este modo, la encuesta de coyuntura permanece como instrumento válido de análisis de la realidad actual de Aragón. Nuestro principal colectivo, como pueden ver, son el 39% de empleados por cuenta ajena de los que contestaron a la encuesta. El 34% son ejercientes libres, el 12% son empresarios, el 7% son empleados por cuenta ajena del sector público, o sea, funcionarios, el 5% son empleados por cuenta ajena y el 5% son desempleados, gente en paro, y el 3% son otras situaciones. ¿De acuerdo? A la pregunta, si ven la situación económica, si su situación económica personal es mejor o peor que la del año pasado, el 53% consideraron que es peor, contestaron que es peor, el 39% que es igual y el 7% que es mejor y el 0,5% no sabe nada. Bueno, a la pregunta de la situación de la economía aragonesa, española y europea, si la percepción es mala o muy mala, el 96% de los economistas consideran que la situación de la economía aragonesa es mala o muy mala, 96%. En el caso de la economía española es de un 98% y el del 2013, analizando la opinión sobre la perspectiva del 2013, se observa confianza en una lenta mejoría en Aragón y España y una sensible mejoría en Europa. En Europa la situación sería mejor. ¿De acuerdo? Medidas, se les preguntaba, medidas a tomar frente a la actual coyuntura. Y se les decía que dijeran cuáles eran imprescindibles, positivas o negativas. Como medidas imprescindibles, los economistas, la primera, si pueden ver, la reforma del sistema financiero. La primera imprescindible. Muy importante. Y la segunda, la disminución de gasto corriente del Estado. Esto, la disminución de gasto corriente, es una constante y continua indicación de los economistas en todas sus encuestas, desde la primera hasta la cuarta. Eso. Como medidas positivas, primero, fíjense, reducción de cotizaciones sociales. Y como segunda, el copago de la asistencia sanitaria. El copago de la asistencia sanitaria se indicó ya en la primera encuesta de coyuntura que se hizo en el año 2009. Que en el 2009 nadie ni nos lo planteábamos y los economistas ya lo apuntaban. Como medidas negativas, ya lo ven, subir los impuestos directos, que no nos gustan a los economistas, ni tampoco los indirectos. No nos gustan. Sigo rápido. Medidas adoptadas recientemente por el gobierno. Pues, la reforma del mercado laboral, si es positiva o negativa, un 62% ha considerado positiva o imprescindible la reforma del mercado laboral. ¿Por qué más libre? Por eso habla. Porque se gana en flexibilidad y se eliminan algunas disfunciones también. Así. Relevancia de los problemas de la economía aragonesa. Bueno, el primer problema que detectan los economistas es el paro. Yo aquí siempre hago ya no me gusta que lo pregunten, pero es porque el paro para mí no es un problema, es una consecuencia de los problemas. Pero hay que preguntarlo porque si no saldríamos como que los economistas no nos parece que el paro sea un problema.
hay que ponerlo así. Yo ya le dije que no me gustaba pero porque el paro es una consecuencia. Pero bueno, los principales problemas son el paro, la falta de competitividad de nuestras empresas, la dependencia de sectores concretos que tenemos en Aragón, que tendríamos que diversificar más, la inadecuada dimensión de la empresa aragonesa, otra constante que venimos reflejando los economistas, de que nuestras empresas son pequeñas y les impiden hacer inversiones en I+D y competir en el exterior. Y el déficit de infraestructuras y comunicaciones. Eficacia de las medidas a adoptar por el Ejecutivo aragonés. Como medidas imprescindibles, favorecer la creación y atracción de empresas. Esto nosotros lo vemos como imprescindible, que se haga todo lo posible en aras de ese objetivo. Y también la disminución de la estructura de la administración pública aragonesa. También los economistas, reducir el gasto corriente, reducir el tamaño de la administración, desde la primera encuesta nos viene saliendo en todo. Indispensable. Bueno, como medidas positivas, adecuar la formación de capital humano al empleo. Bueno, pues todo lo que sea formación y calidad del capital lo vemos como una medida positiva. Incentivos fiscales autonómicos también, y estimular el mantenimiento del sistema financiero regional. Pues también, aquí un poco tener una caja propia o dos, pues sería bueno. Los economistas pensamos que eso sería bueno para el mundo empresarial aragonés. Medidas concretas que puede tomar la empresa. Antes hemos visto las medidas a tomar por el gobierno aragonés, ahora la empresa. Como medidas imprescindibles, potenciar la productividad y la calidad, y luego la internacionalización de la empresa. Esas dos las vemos como medidas imprescindibles. Y como positivas vemos aumento de redes de microempresas. Esas redes de microempresas lo que hacen al final es ganar tamaño, porque a través de esas redes es para que se unan para hacer cosas, para hacer proyectos de investigación, de calidad, para salir a vender fuera, para generar canales de distribución fuera, nacionales, etc. Aumentar formación y cualificación de los trabajadores, aumentar las inversiones en I+D+I y reducir la reducción de costes, control y austeridad. Esas 5 son medidas positivas. No, no se pueden hacer. Sí, se van haciendo, se van haciendo. Entorno general de coyuntura, ¿qué tendría que salir? Un 82% de los economistas aragoneses consideran negativa o irrelevante la ampliación fiscal con Europa, y un 90% de los economistas consideran negativa la salida de España del euro. Eso, desde luego, sería ya Pues no fue un 100%, fue un 92%, creo que ponía. Era el 92, ¿no? El 90. El 90, bueno, pues el 90. Aún hubo un 10% de los que contestaron que lo vieron positivo. A mí me extrañó, porque vamos, mi opinión, yo estoy con el 90%. Como Grecia, que parece que vamos a hacer. Eso. Como parece que se parece. Volver al Maravedí. Como Grecia, pues me parece pues ayudarla. que volver al Maravedí me resulta un retraso. Claro. Pero Demandas y necesidades. Bueno, pues reducción de cotizaciones sociales. Esto es repetir un poco lo mismo, ponerlo en una presentación más bonita. El copago de asistencia sanitaria, no incrementar impuestos, disminuir el gasto corriente y reforma del sistema financiero. Si tuviéramos que resumir las demandas y necesidades, pues esas 5 serían. Y los principales problemas, pues desempleo, falta de competitividad, dependencia de sectores y el paro. Inadecuada dimensión de la empresa. Sí, aragonesa. Desempleo, sí, está el primero. Sí. Desempleo, falta de competitividad, dependencia de sectores concretos, inadecuada dimensión de la empresa aragonesa. Y recomendaciones para Aragón, España y Europa: disminuir estructura administrativa pública aragonesa, no actuar sobre el sistema impositivo y reducir cotizaciones sociales, no actuar sobre el sistema impositivo en el sentido de no subir la carga impositiva y no salir del euro. Si lo ven, la primera rueda sería la aragonesa, la siguiente rueda sería la nacional y la siguiente rueda sería la europea. Las recomendaciones que nosotros, los economistas, haríamos. Y creo que ya nos han aprobado. Pues muy bien. Pues nada, yo más o menos lo que les tenía que decir ya se lo he contado y me tienen a su disposición. Ya lo
para... No, ya no... Yo lo que creo que Si alguno